nombre del Grupo Regional de Educación para la Gestión de Riesgo de Desastres de América Latina y el Caribe. Declaración sobre la educación y el rol de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la educación para la reducción de riesgo de desastres. La pandemia evidenció no solamente que los sistemas educativos no estaban preparados para responder y garantizar el derecho a la educación, sino también las graves desigualdades existentes. El cierre prolongado de las escuelas ha tenido efectos devastadores, más allá del aprendizaje, ya que las escuelas proporcionan a la niñez servicios vitales de salud, inmunización, nutrición, protección y un entorno seguro de apoyo. Cuanto más tiempo permanezcan los niños y las niñas fuera de la escuela, menos probabilidades tendrán de volver a ella. Se prevé que al menos 3 millones de niños, niñas y jóvenes en la región abandonen la escuela. Y los niños y las niñas con los niveles de educación más bajos, con discapacidad y en grupos en mayor situación de vulnerabilidad, corren un mayor riesgo de caer en la pobreza de por vida. Tienen una menor esperanza de vida y peores resultados en materia de salud. Adicionalmente, esto les expone directamente a riesgos relacionados con su integridad, bienestar, como el trabajo infantil, el reclutamiento forzado, la mendicidad ajena, el abuso sexual y las uniones tempranas y matrimonios infantiles, entre otros. El Banco Mundial calcula una pérdida combinada de 10 billones de dólares en ingresos debido a los bajos niveles de aprendizaje y al riesgo de abandono escolar entre los niños y niñas. A nivel global, en octubre del 2021, 20 meses después de la pandemia, la región más afectada sigue siendo América Latina y el Caribe, donde más de 74 millones de estudiantes continúan afectados por el cierre total o parcial de las escuelas. Muchos de ellos se enfrentan a un segundo año de interrupción de su educación con impactos sin precedentes y solo 9 países han reabierto completamente sus escuelas. La crisis económica global ha dado lugar a una reducción de los presupuestos de los gobiernos y a una reducción del gasto público que ha impactado a todos los sectores, entre ellos al sector educativo. La pérdida de ingresos de las familias ha aumentado el riesgo de deserción escolar. La reapertura de centros educativos implica beneficios económicos para las familias y para el personal de los centros educativos, pues permite que sus miembros vuelvan a trabajar. A pesar de que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, protegido por tratados regionales y reconocido por numerosas constituciones nacionales, el derecho a la educación en situaciones de emergencias fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2010. Sin embargo, la pandemia ha dejado en evidencia que este derecho no ha sido una realidad para millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la región. En términos de gestión de riesgos, durante casi 2 años consecutivos, estos contenidos no han sido priorizados en los currículos. Por ello, en los procesos de reapertura es importante visibilizar que más allá del diagnóstico y la recuperación de aprendizajes, las estrategias de apertura deben incluir el desarrollo efectivo de la gestión de riesgos, autocuidado y resiliencia con un enfoque de participación infantil que promueva un involucramiento significativo de la niñez, la juventud y la adolescencia en la gestión de riesgos de desastres. Con medidas de reducción de riesgos, las escuelas pueden ser entornos más seguros para los niños y niñas que están fuera de la escuela. Los últimos estudios siguen demostrando que las escuelas no impulsan la propagación del COVID-19 ni en la comunidad y que el COVID-19 no supone un alto riesgo para la niñez y la adolescencia. Además, existen estudios que demuestran que el profesorado tiene menor riesgo de infección en el entorno escolar en comparación con la población adulta en general. Es importante reconocer el papel que han tenido los sistemas educativos y el papel de la educación en la reducción de riesgos de desastre.
La educación brinda protección, salva vidas, crea conocimiento, sostiene a las comunidades y fortalece la resiliencia y la capacidad de recuperación. Es importante invertir en el desarrollo de estrategias que promuevan el conocimiento y el desarrollo de capacidades que permitan a las comunidades educativas prevenir y disminuir los efectos de un desastre. Una comunidad educativa preparada será capaz de una recuperación más rápida y efectiva en caso de desastres o crisis. Se espera que en la próxima década se produzcan aún más desastres y un aumento en el número de personas refugiadas y migrantes por motivos ambientales, especialmente en regiones con sistemas gubernamentales débiles y en países que ya están luchando por gestionar los múltiples riesgos. Es necesario aumentar la resiliencia de los sistemas educativos mediante medidas preventivas, la adopción de estrategias para promover la continuidad del aprendizaje y la generación de acciones transformadoras a través de la educación para hacer frente al cambio climático y a su impacto. Incitamos a los gobiernos a reconocer que la reducción de riesgo de desastres en el sector educativo es una prioridad y que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluidas la niñez y juventud con discapacidad, en primera infancia, de grupos étnicos diversos, población migrante o desplazada, niñez y juventud LGTBQ, niñez y juventud con diversas identidades raciales, tienen derecho a participar y tener acceso a la información. Instamos a los gobiernos a garantizar el derecho a la educación en todo momento, especialmente en contextos de emergencias y crisis, y a unirse a la Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras, que se compromete a desarrollar, invertir recursos e implementar políticas, planes y programas de seguridad escolar, de acuerdo con los 3 pilares del Marco Integral de Seguridad Escolar. 1. Centros educativos más seguros para garantizar el derecho a una educación en espacios seguros y protectores. 2. Preparativos de respuesta educativa a emergencias en las escuelas para apoyar el desarrollo de planes de gestión de riesgos escolares. Y 3. Educación para la resiliencia y reducción del riesgo para incluir la gestión de riesgo de desastres de manera integral en el currículo escolar, así como en la educación no formal y extraescolar, entre otros. Y por último, apoyar a los gobiernos con las evaluaciones de riesgo del sector educativo, planes de contingencia y de respuesta. Es hora de abrir las escuelas, asegurar la continuidad educativa y fortalecer los sistemas educativos para que sean resilientes y se encuentren preparados para responder a las crisis y así asegurar el derecho a la educación. Muchas gracias.